Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Estamos yendo con los versículos, en esta oportunidad, el versículo 36. Recordemos que la narración en general nos habla de este motín, dice, que sucede en Éfeso a raíz de la predicación de Pablo. Lo que el autor sagrado nos está queriendo demostrar y nos está queriendo enseñar es que en la medida en que nosotros predicamos la verdad, predicamos a Jesucristo como lo está haciendo Pablo, también la reacción y la fuerza de esta predicación comienza a cambiar la mentalidad de los oyentes. Ciertamente que tenemos que entender que es la fuerza, la gracia de Dios que actúa a través de este mismo anuncio que se produce. Pero atención, la historia siempre está siendo dirigida por Dios. Hechos de los Apóstoles nos va indicando, y estamos en el capítulo 19, que es la fuerza del Espíritu Santo la que va guiando, la fuerza del Espíritu Santo la que va mostrando el camino. Es esta fuerza del Espíritu Santo que ahora también mueve al hombre a saber encontrarse, a trabajar en comunidad. Todos estos elementos encontramos aquí en capítulo 19, el versículo, en este caso 36, que hoy queremos estudiar. Siendo esta una verdad innegable, deben quedarse tranquilos y no actuar apresuradamente. Bueno, ¿qué es de este mundo? Ignora que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la estatua venida del cielo. Siendo esta una verdad innegable, deben quedarse tranquilos y no actuar apresuradamente. Que se tranquilicen, porque si estamos en la verdad, o sea, que nos va a poner a nosotros así todo exaltados, ¿verdad? Porque nosotros vamos a hacer aquí un problema serio a un nivel de manifestaciones, a un nivel de griterío, a un nivel de no aceptación de las personas, etc. La filosofía es como que le está recordando cuál es el rol del ciudadano, cuál es el rol de la filosofía,
cuál es el rol de la ciencia. Ir descubriendo lo suyo y haciendo su camino, ¿verdad? Pero sin embargo aquí es como que queremos amedrentar por una parte, queremos acallar por otra parte y queremos tomar el puesto esencial y fundamental de la razón humana, la razón que tiene que reflexionar, que tiene que pensar y que tiene que buscar un camino y una solución, ¿verdad? Hay que dar razones de la propia fe y es aquí donde entra la razón. Diga tú ñande la ya pobe fideísmo ya ñande. Agüerovia porque agüerovia se de que va a pensar agüerovia, se bueno, gato agüerovia veite la herencia. Y no. Por eso, siendo esta una verdad innegable, porque esta es la verdad, aquí encontramos la revelación. Esto es, pensándolo bien, reflexionándolo bien, nos damos cuenta de que esto es un elemento bastante importante para que exista sinceridad, honestidad, camino positivo en la construcción de la comunidad. Si nosotros no tenemos en cuenta qué estamos deseando, qué estamos buscando, después va a ser imposible llegar a esto que es lo esencial y llegar a esto que es lo fundamental. Entonces, Éfeso es la gran Diana, es la guardiana, Éfeso es la guardiana, nada más y nada menos que ¿de quién? De la diosa Diana y de su estatua venida del cielo. ¿Acaso eso no es cierto? Si eso es cierto, ¿por qué vamos a inquietarnos? Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. La gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los días previos al juramento de la Guardia Suiza son días de mucho ajetreo en el cuartel. En la mañana de la ceremonia, los guardias participan en una misa muy especial. Tras la celebración, el Papa recibe a los reclutas y a sus familiares en una audiencia privada. Francisco alabó el servicio que ofrecen al Vaticano. Questo giorno giunge per me sempre atteso e gradito, perché mi offre l'occasione di esprimere pubblicamente il mio grazie per la presenza e il servizio della Guardia Svizzera. Dimostrate un alto livello di motivazione e di volontà di servire, e anche questo mi rallegra molto. Buoni rapporti tra di voi. El Papa animó a los jóvenes a construir una comunidad unida. En ella convivirán al menos durante 2 años de servicio. Oggi è diffusa tra i giovani l'abitudine di trascorrere il tempo libero da soli, con il computer o il telefonino. Pertanto dico anche a voi, giovani guardie, andate controcorrente. El Papa después ofreció una bendición a los presentes. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Y también bromeó sobre su dificultad para moverse en silla de ruedas al saludar a cada familia. Ma mi scuso che devo farlo in carrozza reale, perché i ginocchi non mi permettono farlo a piedi come mi piacerebbe farlo, ma lo farò uguale. Antes del juramento, los guardias hicieron esta foto con el Papa. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos hablando de estos versículos, capítulo 26, pero queremos centrarnos, 19, perdón, capítulo 19, pero queremos centrarnos en el versículo 36, siendo
esta una verdad inagotable, deben quedarse tranquilos y no actuar apresuradamente. Va bien la pilla pura y tri para poder quiere decir que ustedes no están mirándose interiormente, ustedes no están reflexionando, ustedes quieren actuar por actuar y entonces pierden mucha energía en lugar de saber hacia dónde tenemos que direccionar, trabajar nuestra energía. Sin embargo, nosotros estamos disipando. Ñamo canguillas ahora. Pero ya teníamos baretean al revés. En la medida que ya te y cuaya y esa cuanto sus pepe ñañe pues un llamo barete. Y por eso dice directamente, siendo esta una verdad innegable. Esta es una verdad innegable. Ciertamente que aquí le está hablando de la diosa Diana. Esta es una verdad innegable para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Es innegable. La peñemoita. Entonces, déjenle. Ahí está la catolicidad en realidad. Eso es el católico. Católico es, bueno, te damos la posibilidad y listo, habla, decir. Porque los escritos de Pablo nos enseñan que primero está la libertad y la capacidad de reflexión personal. Y bueno, y eso lo vas exponiendo. Pero nada de fanatismo. Con el fanatismo nosotros estamos matando todo. Matamos todo. Entre ellos matamos la propia religión. Matar la religión significa cuando nosotros nos ponemos en un fanatismo tremendo y desde este fanatismo comenzamos a inventar cosas, comenzamos a decir cosas, pero sin mucho reflexionar. El hombre tiene que buscar la razón de su propia vida, la razón de su propia existencia. Y es ahí donde entra, ¿verdad?, la fuerza y el amor de Dios, que nos hace entrar en sintonía con Dios mismo. ¿Por qué? Y porque comenzamos a pensar desde Dios. Va a venir de ya lo hipotacue, va a lo hipotacue 100 días. A pedazo entonces 6 cuadras, pues añe, pues no añe, pues YSPA, ¿verdad? Así. O sea, YSPA en el sentido de abrir los ojos, ¿verdad? ¿Qué hombre de este mundo ignora que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su estatua infalible? Y entonces, ahora sí, estos hombres que ustedes trajeron no han cometido ningún sacrilegio ni han dicho antigua blasfemia contra otros dioses. Babio pedazos. ¿Algo me vendo ya pues? Ellos, y bueno, vienen aquí, predican, anuncian, entonces, y ellos endominan. De aquí viene esa expresión, ¿verdad? Católicos, católico, abierto a una reflexión, a entender, a saber, pero ya hay por la ñaneca. Porque el andere ñemboyano, a eregua ula ñañemongetata, pero eres yo, ya con una idea toda tramada, toda hecha, toda fácil, entonces, claro, no podemos ir a ningún lugar. Hay ciertas cosas que uno reflexiona y bueno, y va dando pasos interesantes hasta llegar a tomar, ¿verdad?, después decisiones, pero esas decisiones tendrán que ser drásticamente, en primer lugar, pensadas y elaboradas. Volvemos enseguida, queridos amigos, con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Rezaba como quien amaba. Las Aves Marías yo rezaba y siempre comía
veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente. Mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Efesios, ¿qué hombre de este mundo ignora que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su estatua venida del cielo? ¿Quién ignora? Ninguno de nosotros. ¿Por qué ustedes se preocupan entonces de Pablo? Si ustedes están seguros que esta es la diosa Diana, esto es lo que vale, esto es lo que... Entonces, viste, le está llamando ahora a una reflexión personal, individual. ¿Vos estás seguro? Sí, estoy seguro. Entonces, va él a esto va a ver. ¿Vos estás seguro que este es así, que esto es cierto? Sí, estoy seguro. Entonces, va él a esto va a ver otro. O de cualquier cosa. O que esté también ahí. Para él es seguro esto. Entonces, ¿por qué vamos a amotinarnos? ¿Por qué vamos a pelear uno con nosotros? ¿Por qué vamos a buscar algo que simplemente nos convenga a nosotros y no a la misma comunidad? O sea, son preguntas retóricas. Retórica quiere decir que se te pone al tapete y solamente vos lo podés responder. Otros no pueden responder por vos. Y siendo esta una verdad innegable, entonces, si es una verdad innegable, deben quedarse tranquilos, no actuar apresuradamente. Esta es la enseñanza después que nos va a ir dando, ¿verdad? Porque diga, tú y andela, ella puritilla, entonces ya yo puedo ir para allá, antes me dice, ya creen de más, ya usted ve, ya creen de más. No, hay que dejar que madure, hay que dejar que se vea esa forma maravillosa, ¿verdad? Después de actuar, pero por convicción. Porque la bella posea, caray, orfebre fuera. Y todo el pueblo que se reúne, porque ellos parece que reúnen a más y más gente, ya como que pancarta, que pegamos, es nada más y nada menos que para entender. ¿Qué es lo que vamos a entender? Que quienes se tienen que desarrollar, quienes se tienen que esforzar, somos nosotros mismos. Ñandela yabona, ñandela yagoro disparana, añandé entonces ñañe moíana o pepe. Pero esto depende de nosotros, Aquí simplemente que viene por fin, después de mucho, porque al comienzo no responde, por fin el secretario de la ciudad consiguió acalmar a la multitud y les hace la pregunta retórica. A ver, socio, ¿qué hombre de este mundo ignora que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Diana? A ver, díganme, ¿quién es? Ahí recién les está llamando a tomar conciencia de lo que nosotros estamos diciendo. Pero una vez ya de copa o suina de conciencia. Ya a mí de ver. Hay que preguntarse siempre. El aspecto de la pregunta existencial es una de las cosas esenciales para la vida del hombre. O sea, por Anduana, Yahesha, Moto, Balaguataina. Y ahí vamos a tener también coraje después de cambiar si hace falta. Esto no nos conviene, esto no es bueno. Tenemos que hacer un camino que nos lleve a lo que nosotros deseamos, porque pea la ñande objetivo. O peor ñande yajañena. Y así, Pablo hablaba hasta convencido por el sueño. Se cayó desde el terrado y Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo le dijo, no se alarmen, aquí él está vivo. Entonces,
también aquí nosotros encontramos, queridos amigos, cuando Pablo tiene que anunciar, tiene que decir, tiene que poner el punto sobre las íes. Siendo esta una verdad innegable, ¿deben ver eso mismo? ¿Deben ver verdad innegable ayer? Sí. Deben quedarse entonces tranquilos y no actuar apresuradamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban Selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto, y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos allí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente. Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea, que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes, es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. ¿Jardinería? Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares, y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Sí, nosotros avanzamos el mundo. Esa es la tarea divina y sagrada de los humanos. Eso suena muy bueno, y los humanos han diseñado algunas cosas bastante hermosas, pero de la misma forma creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando. La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana. A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados como gobernantes mediocres arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia. La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano.
¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso, Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta, o sea, Él permite que lo maten. Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad? De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor. Pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, con Jesús como su sanador y su Dios. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Cristo
Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor. Aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Estamos concluyendo esta narración muy interesante sobre el motín de los orfebres. Aquí le encontramos a Demetrio, San Pablo que va, que predica, que anuncia. Hay muchos que lo escuchan, que creen y se van adhiriendo, pero se dan cuenta que siempre, y esta es la idea principal que nos quiere transmitir el Evangelio, que la prédica y el asumir a Cristo siempre hace que la sociedad cambie. Estos personajes que se dedican, ¿verdad?, a la orfebrería en este caso, y hacían los templetes, etcétera, las imágenes, y que luego compraban y le iba muy bien en el negocio, ¿verdad? Le iba muy bien en el negocio porque ellos vendían todo esto. Ahora, sin embargo, cuando hay un cambio con la propuesta del cristianismo, muchos ciertamente que ya no lo compran, ya no hacen más nada. Y eso les va en detrimento de la misma comunidad. Habíamos visto que entonces uno que se llama Demetrio es el que viene, junta, ya puede tener estilo sindicalista lento y ya lleva o reunir a la gente, al pueblo, a ver en contra, con de ahí. Pero es algo más, ¿verdad? Porque van a decir, ya entender la sindicalista, ya entender guasuy. Y porque hemos también transformado todo el significado, deturpado todo el significado de lo que significa esa lucha, ¿verdad? Esa lucha por la dignidad, esa lucha por los derechos, ¿entienden? Bueno, esa es una cosita aparte. Pero aquí Demetrio, oye, pues, pero su intención, ahí medio ñande,
sindicalista que era ahí, porque a ver los de cada plata los de cada síntesis. Bellugue, lo mitad, cada PV, tiene fulano, que tiene Pablo Jera, voy para la ñan de clientela, que era ni Catubeima, porque la prédica de Pablo hace que la gente se vaya convirtiendo y que ya no tenga razón de ser esto mismo. ¿Habéis? Y bueno, vamos a tener que movernos, vamos a tener que hacer algo. Y eso es lo que Demetrio procura hacer. Y así les reúne y dice a todo y les arenga. Y ahora no solamente le está diciendo que había hecho este punto, ¿verdad? Sino que también otras muchas cosas que este personaje va poco a poco mostrando. Y así la respuesta después de la comunidad cristiana. En este caso, en Hechos de los Apóstoles, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Porque Pablo hablaba hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso. Bueno, Pablo hablaba hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso. Cuando lo levantaron nuevamente, estaba muerto. Ahí está. Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo. Todo esto entonces cuando Pablo después va a visitar más adelante Tróade. Ahora nosotros estamos mirando y estamos queriendo entender esto de Demetrio, ¿verdad? Lo de Demetrio es interesante porque todo lo que va a suceder después posteriormente son ejemplos muy lindos del actuar, del accionar de Dios en nuestra historia. Pero peañan de yicua poná, pealañan de ña mañana. Y entonces aquí, cuando Dios obra en la persona de Pablo en Éfeso, esto nos hace entender que los cambios se tendrán que realizar siempre. De aquí también hay otro problema, ¿verdad? Porque estos cambios que llevan a esta gente a pelearse por una cuestión económica porque están perdiendo su negocio, también encontramos otra cosa, ¿verdad? Que es el de ponernos en esta situación de que no podemos también nosotros, entre comillas, hacer todo lo que otros están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor exige, pide y nos muestra ciertamente el camino para hacer un cambio, ¿verdad? Porque pegan la ñan de objetivos. La Biblia, el libro pedagógico, te enseña para hacer un cambio. Pero al mismo tiempo no hay que la cambio. Y ahí, ¿cuál sería el segundo elemento? Que viene la depreyeshbe, que vienen las consecuencias de una falta de resultado, una falta de frutos en este caso. Y no a todos les gusta, evidentemente. Estos hombres que ustedes trajeron no han cometido ningún sacrilegio ni iban a hacer otras cosas, ¿verdad? Estos no están cometiendo nada malo. Nada malo. Ellos vienen a predicar y abiertamente, en este caso, le están predicando a Jesucristo. Si ustedes ignorasen lo que anteriormente habíamos dicho, ¿quién de los hombres de este mundo ignora que la ciudad de Éfeso, ¿verdad?, es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su estatua venida al cielo? ¿Entienden? Entonces, si estamos convencidos, no vamos a tener ningún problema. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia también para nosotros estar convencidos. En la medida en que estamos convencidos, nosotros podemos superar cualquier otra dificultad. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta la próxima con más. En de Yarañe Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.